Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, queremos acercarnos a ti con temor, acercarnos a tu palabra con reverencia, con expectación. Queremos rogarte que abras tu palabra delante de nuestros ojos, que esto no sea un mero estudio de información en nuestras mentes, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, que transforme, que dé vida, que dé corrección, que dé instrucción y que todo sea para tu gloria y para la extensión de tu reino, que podamos deleitarnos en tu palabra, que podamos temerte y temblar ante ti, y que nos guardes de pecado, que nos guardes de maldad, Señor, y nos ayudes a conducirnos como a ti te agrada, como tú lo mereces. Ponemos en tus manos la predicación, nuestros corazones, los corazones de los que no te conozcan, que tu espíritu obre con poder, Señor. Creemos en tu espíritu, creemos en tu poder y en tu palabra. Sabemos que tú puedes obrar a pesar de nuestras debilidades. Confiamos en ti, Señor. No confiamos en nuestra carne, en nuestros medios ni en nuestras fuerzas. Obra con poder, por favor, y llévate tú toda la gloria y la alabanza. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos, hermanos, Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 10 hasta el versículo 20. Efesios 6 del 10 al 20, aunque solamente vamos a centrarnos de los versículos 18 al 20. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Como pudieron notar, los versículos 18 al 20 tienen una relación con el contexto anterior, están dentro del contexto de la armadura de Dios, pero su énfasis particular de estos versículos es la oración. Y curiosamente la oración aquí no es presentada como otro elemento de la armadura de Dios, sino que se le da un lugar aparte y tiene su lugar en la lucha contra las huestes de maldad. Está dentro del mismo contexto de guerra, de lucha espiritual.
Así que estamos hablando aquí de la oración, particularmente eh, como un instrumento eh, para esta lucha que estamos viviendo. Y a la luz de lo que ya hemos visto, creo que esta separación, o sea, separar la oración de la armadura tiene sentido, porque recordemos que la exhortación que Pablo está haciendo es a fortalecernos en el Señor, a mantenernos firmes en Él. Y para eso nos dio la armadura, Dios, que en pocas palabras es lo que Él ha hecho por nosotros. No es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros manipulamos para obtenerlo, sino que es algo que es hecho enteramente por Dios y dado enteramente por Dios a nosotros, por nuestra unión con Cristo. Es algo, la armadura de Dios es algo que depende absolutamente del poder de Dios, de manera que usar la armadura tiene que ver en parte con estar conscientes de lo que Dios ya ha hecho y de la manera en la que el poder obra en nosotros por causa de Cristo. Pero como ya lo hemos dicho, eso no significa que debido a que el poder de Dios es muy grande y que Él ya ha hecho todo lo necesario para mantenernos firmes, nosotros simplemente nos vamos a quedar quietos esperando a que mágicamente la armadura haga su trabajo y que nuestras luchas se desvanezcan. Así que vimos que la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios son las armas que podemos usar y que son las mismas que con las que Cristo venció a la muerte y al pecado. Y en unión con Cristo nosotros somos partícipes, podemos tomar esa armadura porque estamos unidos a aquel que usó esa armadura para vencer. Pero entonces la oración aquí se nos presenta como algo aparte de la armadura. Y yo creo que es para hacer una distinción entre lo que Dios ya consumó por nosotros y lo que nos corresponde a nosotros hacer en esta lucha. Como ya lo hemos explicado, siempre la soberanía de Dios va de la mano con la responsabilidad del hombre. Dios ya nos ha provisto de armas y ya nos ha dado la victoria, pero al mismo tiempo nosotros tenemos responsabilidad de vivir de una manera digna. Tenemos responsabilidad de andar como hijos de luz. Tenemos la responsabilidad de preservar la unidad del pueblo de Cristo. Los esposos tienen la responsabilidad de amar a sus esposas como Cristo. Y así el texto nos ha mostrado que por un lado Cristo ha obrado grandes cosas, pero por otro lado nosotros tenemos una responsabilidad en esta batalla. Así que en resumen, la oración es presentada aquí en el contexto de la batalla espiritual del creyente como una responsabilidad que tenemos a la luz de lo que de que Cristo ya no o de que Dios ya nos ha vestido con toda su armadura. Así que vamos a adentrarnos en esta exhortación a orar y para que puedan seguir la estructura de este sermón, permítanme decirles cuáles son los puntos que vamos a tratar. Vamos a dividir este sermón en 3 puntos. Primero vamos a hablar del motivo de esta exhortación. Después vamos a mencionar en el segundo punto las características que debe tener esta oración. Y al final vamos a hacer unas aplicaciones. El primer punto será el motivo que hay detrás de esta exhortación a orar. No debemos perder de vista lo que les he estado diciendo, que esta llamada a la oración está dentro del contexto de otra exhortación, que es fortalezcanse y estén firmes. Es un llamado
Y este llamado a orar es, por así decirlo, el clímax, la conclusión final, el punto más importante, el pináculo de esta exhortación. Y no debemos perder de vista eh, que, bueno, más bien, esta exhortación a orar no es solo el pináculo de la exhortación que había hecho de estar firmes, sino que el llamado a orar es, por así decirlo, la conclusión final, el punto más importante al que quería llegar Pablo, es el clímax de toda su carta. Porque recuerden cómo a lo largo de toda su carta Pablo nos ha llevado a explorar la altura, la anchura, las profundidades de nuestra unión con Cristo. Nos ha llevado hasta las alturas de los lugares celestiales y nos ha hecho dejar de vernos a nosotros mismos, dejar de enfrascarnos en nosotros mismos y comenzar a echar mano de todas las bendiciones, todas las riquezas, toda la abundante gracia que Dios ha derramado en nosotros y de todas las riquezas que ya tenemos en Cristo. Pero, pero por así decirlo, como decía Isaac Newton, todo lo que sube tiene que bajar. Es decir, Pablo ya elevó a sus lectores hasta las alturas de las inescrutables riquezas de Cristo y ahora los lleva a sus rodillas. Así es como aterriza todo esto, así es como concluye su carta, comienza llevándonos hasta el cielo a ver todas las riquezas que tenemos y luego nos regresa a la tierra y nos dice, ahora pónganse a orar. ¿Y por qué creen que sea así? ¿Por qué creen que Pablo, inspirado por Dios, haya decidido concluir así su carta? Podrían haber muchas respuestas para eso, podrían haber muchas razones, pero tomando un poco de lo que vimos en la meditación, creo que esta exhortación tiene mucho peso, porque recuerden cómo Dios exhortaba al pueblo de Israel. Recuerden cómo en Deuteronomio Jehová le presenta a su pueblo las inescrutables bendiciones del pacto. Les anunciaba las grandes riquezas y abundantes bondades que encontrarían cuando entraran a la tierra prometida. Les enlistaba, les decía, esta es la tierra a la que vas a entrar y les demostraba y les mostraba cuántas bendiciones encontrarían ahí, pero después les decía, pero cuídate de no olvidarte de mí. Cuando entres a ese lugar tan hermoso, acuérdate de no olvidarte de mí. Él les decía, yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y como dice Deuteronomio 8, a partir del versículo 7, es una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que les dice Jehová justo después de terminar de enlistar todas esas bendiciones? Inmediatamente después les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en un sentido, la carta a los Efesios hace algo similar. Nos describe la gran heredad
del pacto, del nuevo pacto. Nos describe la hermosa herencia que tenemos en Cristo. Satura nuestras mentes con las inescrutables riquezas de Cristo. Nos lleva a ver que tenemos armas indestructibles, que estamos cubiertos de una armadura que ni el mismo diablo con todas sus huestes puede destruir. Nos afirma en la certeza de que estaremos firmes en Cristo, pero justo después de llevarnos a lo más alto y de prácticamente convencernos de que somos indestructibles en Cristo, justo después Pablo nos dice, pero ten cuidado. Nos exhorta a orar como si nos estuviera diciendo, todo eso es glorioso y es ciertísimo, pero guárdense de no olvidarse de Jehová su Dios que los sacó de tierra de Egipto. O en pocas palabras, es como si les dijera, es verdad que tienen todo eso en Cristo, que son más que vencedores y que en Él pueden mantenerse firmes, pero el que esté firme, mire que no caiga. Y en ese contexto es que les dice, oren en todo tiempo. O sea, en otras palabras, dependan de Él en todo tiempo, a pesar de que son conscientes ahora de todas esas riquezas. No sea que coman y se sacien de las riquezas abundantes que tienen en Cristo y sus corazones se enorgullezcan y se olviden que no tienen nada que no les haya sido dado. De hecho, eso fue lo que nos llevó al contexto de Oseas 9. El pueblo que está exhortando Oseas es un pueblo que se alegraba en la abundancia de sus bienes, que se jactaba de su prosperidad económica, que celebraba todas las grandes riquezas y abundancia que tenía, pero ¿saben cuál era el problema? Que ya se habían olvidado de quién se los había dado. Y le atribuían el gran reclamo de Dios es, ustedes fueron a Baal, ustedes le atribuyeron eso a sus amantes, pero era yo el que les daba todo. Y ese es el problema de Israel, que después de ser llenos de las abundantes bendiciones, se olvidaron de quién se las había dado y le atribuían eso a Baal y no a su Dios. Por eso les dijo, no te alegres, o sea, no te jactes. Lo que tú tienes no es tuyo, yo te lo había dado. No te jactes como si eso que tienes no te hubiera sido dado. Y espero que todos podamos recibir este llamado a la exhortación con ese sentir en nuestros corazones, con una advertencia de no olvidarnos de nuestro Dios que nos sacó de nuestros pecados, ni de olvidar de dónde venimos. En segundo lugar, ese era el motivo detrás de la exhortación. Ahora vamos a ver el segundo punto, que son las características que debería tener esa oración a la que nos está llamando. Y vean cómo dice el texto. La manera en la que Pablo nos describe cómo debe ser la oración es muy particular. Vean conmigo el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. ¿Notaron las repeticiones de las palabras todo, toda, todos? Es, por así decirlo, Pablo usa estas palabras como marcadores para indicarnos cómo es esta oración, qué debe incluir esta oración que nos va a mantener firmes en la guerra espiritual. Cada palabra, todo o toda o todos, nos da la pauta para detenernos a pensar en qué características tenía la oración de Pablo.
Y aquí debo aclarar que Pablo no está haciendo un tratado sistemático de la oración. No está diciéndonos aquí todos estos son los únicos elementos que debe haber en la oración, sino que está hablando de la oración particularmente en el contexto de una responsabilidad y un privilegio que tenemos para mantenernos firmes en la lucha espiritual. Así que no esperemos que esto abarque todo lo que podemos decir acerca de la oración. Veamos el primer elemento, dice en todo tiempo. Y, y aquí esto no podría significar que cada segundo de nuestras vidas debemos estar orando, porque si ese fuera el caso, ahorita no tendríamos que estar escuchando el sermón, sino orando, y no podríamos hacer otra cosa más que orar. Si lo vemos dentro del contexto de una lucha, de una guerra, podemos decir que la lucha y la guerra está todo el tiempo, aunque no estamos tan conscientes todo el tiempo, pero esa lucha está de manera perpetua en nuestras vidas. El diablo y sus huestes de maldad no toman vacaciones, no toman descansos. En todo tiempo están planeando, están atacando, están haciendo guerra, están buscando a quien devorar. Ellos no están descansando, no tienen tiempo de ocio. Entonces, en ese sentido, podemos entender la exhortación de orar en todo tiempo, conscientes de que todo el tiempo necesitamos depender de Dios, en cada situación, en cada parte, en cada momento, en cada circunstancia de nuestro peregrinar. Todo lo que estamos viviendo está saturado de circunstancias y ocasiones en las que podemos orar. Y en ese sentido debemos estar en todo tiempo, en toda ocasión, cada que tengamos la oportunidad. Eso incluye tanto los tiempos los tiempos fijos que tenemos cada quien, que decimos yo voy a orar a tal hora, o incluye las reuniones de oración, que son de alguna manera establecido un tiempo formal, pero también incluye oraciones espontáneas que se hacen en situaciones particulares, como cuando Nehemías estaba delante de la presencia del rey y dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Esa oración que hizo Nehemías fue espontánea, fue muy breve, fue en un momento antes de que se dirigiera al rey. Así que eso es orar en todo tiempo. Pueden ser oraciones largas, oraciones cortas, pero son oraciones en cada circunstancia. El segundo punto que trata Pablo nos dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí podría parecer que la palabra oración y súplica son sinónimos y que Pablo está siendo redundante, pero más bien podríamos decir que a lo que se refiere Pablo es a todo tipo de oraciones. Y yo creo que todos aquí podríamos decir qué es orar. Pero si escucháramos cada una de las definiciones, si yo les pidiera, escriban una definición de qué es orar y las leyéramos todas, nos daríamos cuenta que son definiciones muy distintas. ¿Pero por qué? Porque la oración en cierto sentido es algo multifacético. La oración, por así decirlo, tiene muchas caras, muchos aspectos, tales como comunión con Dios, acción de gracias,
arrepentimiento, confesión de pecado, alabanza, adoración, intercesión. Entonces, en medio de una batalla como la que estamos viviendo, no solo ocupamos un solo tipo de oración. Mientras más formas de oración tengamos, mejor en esta lucha. Y todo eso va a depender del tipo de lucha que estamos viviendo o del tipo de circunstancia. A veces, en ocasiones va a ser necesario suplicar que Dios nos guarde de un peligro. En otras ocasiones vamos a necesitar confesar nuestro pecado y humillarnos y pedirle a Dios que nos restaure. Otras veces simplemente será necesario descansar en el Señor, descargar nuestras ansiedades en Él y encomendarnos a Él. Y entonces, si lo vemos de esa manera, ese es todo tipo de súplicas y oraciones, dependiendo del contexto y dependiendo de la lucha y de lo que estamos viviendo en el momento, nuestra oración va a tomar una forma diferente. El tercer punto que Pablo dice es velando en ello con toda perseverancia. Y esta es otra característica que deben tener nuestras oraciones si queremos estar firmes. Debemos velar con perseverancia. Porque piénsenlo de esta manera, la oración no es una varita mágica que cumple nuestros sueños en realidad. Es una labor que requiere trabajo, que requiere perseverancia y paciencia, requiere vigilancia. Y es algo que muchas veces va a poner a prueba nuestra fe, nuestra paciencia. En ocasiones Dios nos dará respuestas rápidas a nuestras oraciones, pero la gran mayoría de las ocasiones su respuesta va a tardar en llegar. Y será nuestro deber perseverar hasta ver el fruto de la oración. Y piénsenlo así, en un contexto de guerra, esto es algo de vital importancia, porque el diablo va a poner todas sus fuerzas, todo su empeño en tratar de convencernos de que la oración no es tan eficaz. Imaginen sus palabras, imaginen cómo Él se va a dirigir a ustedes. ¿Para qué sigues orando? Si ya oraste muchos años por esa persona, por ese familiar tuyo, Él ya ni siquiera te hace caso, no te escucha, ¿para qué sigues orando? ¿Para qué desperdicias tu tiempo con Él? ¿Para qué le sigues pidiendo a Dios si Él no quiere recibir la palabra? ¿Todavía sigues pidiendo por eso? ¿Todavía esperas que Dios te responda? Pues ya mejor olvídalo y busca otra alternativa. Pero hermanos, ¿saben por qué el diablo hace ese tipo de insinuaciones a los cristianos? Porque un cristiano que ora es una de las peores pesadillas del diablo. Por eso él hará todo lo que esté en sus manos para impedir que el cristiano ore. Incluso tú podrías ser el cristiano más débil, el más pequeño, el más insignificante de todo el mundo. Pero en el momento en el que Satanás te vea orando, el momento en el que él vea al cristiano más débil doblar sus rodillas, se convierte, por así decirlo, en el terror de Satanás. Y yo les pregunto, ¿creen que estoy exagerando al decir eso? Que el cristiano más débil de todos, cuando dobla sus rodillas o cuando ora, es el terror de Satanás. Déjenme aclarar a qué me refiero, porque no estoy diciendo que el cristiano más débil es más poderoso que Satanás, ni estoy diciendo
que haya en nosotros algo en nosotros mismos que sea suficiente para hacer temblar a Satanás. Lo que trato de explicar es que cuando un creyente débil persevera en oración, es muy probable que el poder de Dios se manifieste con más fuerza. Y eso es lo que le da terror a Satanás. Yo imagino una escena de una película de caricaturas del Rey León, cuando el león, el pequeño Simba, estaba rodeado de hienas y quería ahuyentarlas y trataba de rugir y las hienas se reían de él. Y volvió a intentarlo y atrás de él estaba su papá, el Rey León. Y cuando las hienas vieron a su padre, salieron corriendo. Eso es lo que pasa cuando un cristiano débil, insignificante, dobla sus rodillas, invoca el poder del Señor y el Señor está detrás de él. ¿Qué no dice la Escritura, hermanos, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad? Entonces, eso es lo que va a hacer temblar a Satanás. No que nuestra oración sea muy elocuente o seamos muy buenos para eso, sino el poder que Dios va a derramar en un cristiano débil que persevera en oración y que constantemente está clamando aunque no vea respuestas. Ese es el poder que Dios derrama sobre aquellos que perseveran en la oración. Y esto del poder de Dios en la oración está implícito en algo que acabamos de leer, que pasé, me lo salté intencionalmente. Decía el versículo, la parte anterior decía, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la fuerza de nuestra oración, ese es lo que le da el poder a nuestra oración. Nuestra oración por sí sola no es más que palabras, pero cuando oramos en el Espíritu y oramos conforme a la palabra de Dios, cuando oramos en dependencia de Dios, rogándole a Dios, enséñame a orar, enséñame qué debo pedir, cómo debo conducirme, qué debo hacer. Ahí la oración es hecha en el Espíritu y nuestra oración es ungida con el poder de Dios. Y entonces por eso Satanás tiembla cuando ve al cristiano más débil orando. En cuarto lugar, hermanos, dice nuestro texto, y súplica por todos los santos. Esa es la última característica que Pablo nos da y está relacionada con la intercesión. Y otra vez lo tenemos que ver en el contexto de guerra. Si lo vemos en el contexto de guerra, la intercesión es de suma importancia, porque es curioso que Pablo no dice, y oren por ustedes mismos para que estén firmes. Y eso no significa que orar por uno mismo y velar por las necesidades personales y el crecimiento personal sea algo malo, sino que en este contexto de guerra y a la luz de toda la carta de los Efesios, Pablo nos ha enseñado una y otra vez el valor y la importancia de la unidad, de vernos a nosotros como un cuerpo, de estar siempre unidos en Cristo. Y recuerden que más de una ocasión Él les ha dicho, no ceso de orar por ustedes. Doblo mis rodillas delante del Padre por ustedes.
Recuerden que una de las peticiones más fervientes de Pablo por los santos de Éfeso era que, que todos ellos juntos, que todos ellos en conjunto pudieran comprender la altura y la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Él decía, no ceso de orar por ustedes para que sus ojos sean abiertos y puedan contemplar el poder de Dios que opera en ustedes, para que puedan contemplar el poder que Dios que obra en ustedes. En pocas palabras, yo me atrevería a decir que mucho del consuelo y la edificación que esta carta produjo en los Efesios era fruto de la intercesión de Pablo. Pablo rogaba constantemente que sus ojos sean abiertos, que el Señor les muestre más de su amor, que ustedes estén firmes, que ustedes estén buscando su rostro, que no se desanimen. Entonces, en el contexto de guerra, cuán importante es tener soldados amigos que te estén cubriendo las espaldas y que estén velando por tu bienestar, que estén cubriendo tus puntos ciegos. Eso es algo de suma importancia, es algo urgente para todos nosotros. O sea, en resumen, la exhortación de Pablo es una forma de aterrizarnos y de poner nuestros pies en la tierra. Todos esos elementos que Pablo menciona tienen ese sentido de mantenernos unidos, de mantenernos luchando juntos, perseverando juntos. Todo el tiempo estuvo hablando de la unidad, de, de estar juntos, de ser un solo cuerpo, de usar nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en cuanto a la oración, está usando una exhortación similar. Oren unos por otros, manténganse firmes, ayudándose unos a otros, porque están en una guerra. Así que, en general, estos 4 puntos aterrizan todo a lo que les decía al principio. No nos debemos jactar de nada. ¿Cómo se vería un cristiano en medio de la guerra jactándose, presumiendo y diciendo, Satanás no me hace nada? Yo soy fuerte, yo estoy firme. Eso es lo que debe llevarnos esta exhortación a la oración, a no jactarnos de nada, sino depender completamente de Dios para que no estemos seguros y confiados en nuestras propias fuerzas y para que en todo tiempo, con todo tipo de oraciones, con toda perseverancia, velemos por todos los santos en el poder de su Espíritu. Ese es el resumen de todo este pasaje, que si vamos a estar firmes, debemos estar firmes, sí conscientes de la armadura de Dios y echando mano de todo lo que ha hecho Cristo, pero con los pies en la tierra, reconociendo que somos débiles, reconociendo que todavía hay corrupción, como lo vamos a ver más adelante en el estudio. Todavía hay corrupción en nosotros, todavía hay debilidad. No podemos jactarnos de nada ni andar como si fuéramos invencibles en nosotros mismos. Finalmente, Pablo en el versículo 19 da un aspecto que a veces también debemos considerar. Él pone un ejemplo, es como si él pusiera un ejemplo después
demostrarnos cuán necesaria es la oración y cómo debe estar dirigida. Él pone un ejemplo particular, cómo eso se debe ver reflejado, y se pone a él mismo de ejemplo. Es como si les dijera, por ejemplo, pueden orar por mí, así, con todo esto que les digo, lo pueden aplicar en mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y eso en primer lugar nos da otro aspecto que podría ser que nuestras oraciones también deben ser específicas, que debemos aprender a orar a Dios de manera específica, porque Dios nos ha dado la oración para mostrar su poder, pero cuando oramos de manera vaga y decimos, Dios, pues te pedimos por todo el mundo que traigas paz, ¿cómo vas a saber que Dios te está contestando esa oración si no has pedido algo específico? Entonces, Pablo en este ejemplo nos da esa noción de cuán específico debe ser nuestra oración para que cuando Dios conteste podamos decir, sí, Dios me dio denuedo, sí, Dios hizo esto y le doy gracias a Él y Él obró con poder porque yo le pedí esto y Él me escuchó. Pero este ejemplo de Pablo nos enseña un poco más, porque Pablo está incluido en ese número de todos los santos. Él dice, oren por todos los santos, y eso me incluye a mí. Así que él se pone de ejemplo y dice, oren por mí en esta guerra. Yo también estoy luchando. Yo también soy un hombre como ustedes. Para que cuando yo hable el evangelio sea valiente, para que no me acobarde, para que hable con denuedo como debo hablar del evangelio. Y dense cuenta cómo estas oraciones las está dirigiendo hacia estar firmes, hacia avanzar el reino, hacia estar preparados para la guerra. Porque Pablo seguramente tenía muchas necesidades, pues él se menciona a sí mismo como en cadenas por el Evangelio, estaba en la prisión. Y seguramente en la cárcel no faltó el día en el que tuvo frío o tuvo dolor o las cadenas le lastimaban y le hacían llagas y le molestaban. Seguramente tuvo hambre. Seguramente no dormía muy cómodo. Seguramente se sentía solo. Tenía miedos y otras cosas horribles que ni nos imaginamos. ¿Y por qué Pablo no dijo, pues oren por mí para que mi estancia en la cárcel no sea tan difícil, tan incómoda? Oren por mí para que salga pronto y pueda irme a mi casa o para que pueda sentirme más cómodo. Él más bien les dice, oren por mí para que el Señor me dé denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Les está diciendo, iglesia, pidan por mí para que tenga denuedo, tenga valentía. Él estaba pidiendo algo específico y algo que era necesario en su propio contexto para seguir avanzando el reino de Dios y para mantenerse firme en la proclamación del Evangelio. Pidió valentía para no acobardarse ante los opositores del Evangelio, para que su predicación del Evangelio no tuviera estorbos y todas sus demás necesidades las ponía en términos secundarios. Yo no dudo de que él orara por esas necesidades, por esos dolores, por esas tristezas. Incluso que le pidiera a otros, ora por mí porque estoy desanimado o cualquier cosa similar.
pero él ponía sus necesidades espirituales y el reino de Cristo en prioridad, como algo más urgente, y lo demás estaba en términos secundarios. O sea que de esta manera Pablo nos está ejemplificando cómo debemos orar por todos los santos, dándole prioridad a sus necesidades espirituales y a la extensión del reino. Y eso nos lleva a cuestionarnos si así es como principalmente oramos por nuestros hermanos. Si estamos orando para que el Señor use a nuestros hermanos, para que el Señor los fortalezca, para que el Señor abra sus ojos cuando están leyendo las Escrituras. Si estamos orando para que sean valientes, para que tengan denuedo para predicar el Evangelio. Y esto no quiere decir que sea malo orar por otras necesidades materiales, sino que este pasaje nos está llevando a poner nuestra mirada en la guerra, en lo que estamos viviendo. Estamos en tiempos de guerra. El enemigo está buscando a quien destruir. Él busca destruir los cimientos de nuestra vida espiritual y de nuestra fe. Él no está afanado porque te pase algo y te enfermes y estés sufriendo. O no está afanado por buscar ocasiones para que te vaya mal en el trabajo. Si de él dependiera, él estaría contento con que tú tengas toda la salud del mundo y toda la prosperidad. Él se adapta, hermanos, él es astuto. Él se adapta a lo que tiene. Y si ve que Dios ha decidido prosperar tu salud y ha decidido prosperar tu economía, te va a tentar a olvidarte de Dios. Te va a tentar a vivir de la manera más cómoda, a ya no esforzarte tanto. Tienes todo, estás bien, no tienes que esforzarte tanto. Y si ve que al Señor le parece concederte una enfermedad, entonces te va a orillar a que te quejes, a que te desanimes, a que digas, ¿por qué Dios me pone en esta situación? Así que estamos en guerra. Y el diablo lo sabe y el diablo es astuto. Él va a usar cualquier cosa para hacernos temblar, para hacernos desmayar, para hacernos apartarnos de nuestra obra que es extender el reino de Dios. Él lo que está buscando es que dejes de luchar por el reino de los cielos. No importa cuál sea el motivo, Él va a encontrar una forma de hacerte tropezar, para que tu mente esté muy ocupada en ti mismo y te olvides de avanzar el reino. Y entonces esta exhortación tiene sentido. Por eso le da prioridad a que ores por otros y no a que ores por ti. Puedes orar por ti y debes orar por ti. Pero si aprendemos a orar primero por nuestros hermanos, para que Dios los ilumine, para que Dios los consuele, para que Dios los edifique, entonces nosotros vamos a dejar de mirarnos a nosotros mismos. Vamos a ser despojados de nuestro egoísmo, de eso, de estar enfrascados en nosotros mismos. Pablo está aquí reforzando esta idea que les digo, de no tener la confianza en nosotros mismos, de dejar de estar todo el tiempo en nosotros mismos, poniendo nuestra confianza en nuestros pensamientos hasta el punto de que nos olvidemos de nuestro Dios. Y Pablo aquí al darnos este ejemplo, nos está mostrando que él verdaderamente era alguien que tenía el corazón en el cielo
pero los pies en la tierra. Él estaba consciente de las abundantes riquezas que tenía en Cristo, pero al mismo tiempo él sabía que no podía vivir sin depender de las oraciones de otros, de las oraciones de sus hermanos. Y piénsenlo así, hermanos, si este ejemplo va a sonar raro, pero si hubiera alguien que pudiera decir yo no necesito que oren por mí, ese tendría que haber sido Pablo, porque él tenía dones y gracias que eran sobreabundantes. Él tenía una experiencia en naufragios, en persecuciones, en hambres, en azotes, y sabía de navegación y de viajes y de muchas cosas. Era diligente, sabía las escrituras como muy pocos. Y si alguien pudiera decir yo no necesito que oren por mí, tendría que ser él. Pero el denuedo y la gracia que él tenía para enfrentar a gobernantes y a opositores eran impresionantes, y aún así él no confiaba en eso. Él era caracterizado por defender, por estar ante los reyes y confrontarlos. Él tenía denuedo, pero él está aquí pidiendo por denuedo, porque él está reconociendo que si él lo ha tenido en otras ocasiones, no es por él, sino porque Dios se lo ha dado. Y entonces dice, oren por mí para que yo tenga eso, porque yo no lo tengo. Porque seguramente él tendía hacia acobardarse. Y si alguna vez fue valiente, fue por la gracia que Dios obraba en él. Así que la experiencia que él tenía era tan amplia que podría haberlo hecho jactarse, y él mismo lo confiesa. Él dice, para que yo no me enorgulleciera, me fue dado un aguijón. Y por eso él pide, oren por mí. Esa es una humildad que todos debemos aprender. Aprender a decir, ora por mí, hermano. Los ojos de Pablo conocían el tercer cielo, pero sus rodillas conocían bien el suelo. Él no se jactaba. Él estaba con los ojos allá en el cielo y con las rodillas en la tierra. Y eso es algo que nosotros debemos anhelar tener, para que, como dice la exhortación de Deuteronomio, para que cuidemos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios, no sea que nos saciemos de sus bendiciones y nos olvidemos de dónde nos sacó. Por último, hermanos, vamos a ver las aplicaciones. Y una aplicación que está implícita aquí, en lo que Pablo está pidiendo, es que debemos aprender a orar por nuestros pastores, porque ellos son el principal blanco de Satanás. Esa es otra razón por la que Pablo dice, oren por mí, porque estamos en una guerra encarnizada día tras día, y esto debe sensibilizarnos no solo a orar por los pastores, sino a tenerlos como una prioridad en nuestra oración, porque de eso va a depender el avance del reino. Si Satanás hace caer a uno de nuestros pastores, el daño no solamente es en esa persona, el daño se extiende de maneras impensables. También la exhortación de Pablo nos invita a la humillación y a la dependencia, porque no solo dependemos de Dios para guardarnos del orgullo y la jactancia, sino para vivir como Cristo nos pide que vivamos. O sea, todo lo que hemos visto en la carta, todo lo que Dios nos demanda, que seamos, que pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia,
que mantengamos la unidad, que nos soportemos unos a otros, que ya no andemos como los gentiles, que amemos a nuestras esposas y a nuestros esposos, que seamos buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores. Todo lo que Él demanda de nosotros depende también de la oración. Por un lado, Pablo nos ha hecho ver, ustedes pueden hacer todo esto porque Cristo los ha transformado, pero también tienen que estar en oración y en dependencia de Dios para que no se olviden de su Dios. Así que si queremos andar como es digno de nuestro llamamiento y andar como hijos de luz y hacer todo lo que Dios demanda de nosotros, necesitamos de la oración. Y si queremos crecer en esta dependencia y esta humildad, debemos crecer en la intercesión por los hermanos. Porque uno de los comentaristas que podía leer decía que un cristiano que intercede es un cristiano más saludable que uno que no intercede. Porque cuando estás velando constantemente por tus hermanos, eres movido a desprenderte de tu orgullo y de tu egoísmo y eres forzado a dejar de enfrascarte en ti mismo. Por tanto, a medida que crezcas en la intercesión por las necesidades espirituales de tus hermanos, crecerás en humildad y en dependencia de Dios. Otra enseñanza que nos deja este pasaje es que orar es más que simplemente pedirle a Dios que nos ayude. La oración es más que eso. La oración es comunión íntima, agradecimiento, humillación, dependencia, fortalecimiento, confesión, restauración, adoración y muchas otras cosas. Por lo tanto, no debería ser una carga pesada para nosotros, sino un deleite y un tesoro muy valioso. Pero la realidad, hermanos, es que como creyentes todos nosotros alguna vez hemos experimentado y seguiremos experimentando temporadas o momentos en los que la oración no es nada de lo que digo anteriormente, no es dulce, no es atractiva, no es poderosa, sino es un peso, algo que cuesta y que no queremos hacer. Y eso se debe en parte a nuestro propio pecado y en parte a lo que hemos dicho de Satanás. Una de las cosas en las que más invierte Satanás sus fuerzas es en estorbar la oración. Así que consideremos primero que nada que Pablo nos está exhortando a orar no para que tengamos una tarea más que cumplir en nuestras agendas, sino para mantenernos sumisos y en dependencia a Dios y para que seamos fortalecidos en medio de la guerra encarnizada que estamos viviendo. Y si aquí hay algún hermano o hermana que después de escuchar cuán necesaria es la oración, tiene su corazón frío y duro y puede decir es que yo tengo un corazón duro y me está costando deleitarme en la oración, no lo hago como lo hacía antes. Quiero llevarte a considerar que esta oración es un medio especial por el cual tu Dios hace resplandecer tu rostro, su rostro delante de ti o sobre ti. Y recuerda que estar apartado del rostro de Dios es lo peor que te puede pasar en la vida. Y si eso no derrite tu corazón y pone en ti la urgencia de ir a tus rodillas y orar, si no te lleva a anhelar con todas tus fuerzas, retomar tu vida de oración, ir corriendo a tu lugar secreto, quiero que escuches la voz de tu amado que te llama en este pasaje de Cantares y te dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz,
porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Nosotros sabemos que nuestras responsabilidades y nuestro privilegio y nuestro deleite es buscar el rostro de Dios. Y aún así nos pesa y nos cuesta. Y nuestro corazón se endurece. Y sabemos que es algo glorioso y que es nuestro deleite. Pero aquí el texto es al revés. Aquí el texto dice que Él es el que se deleita en ver nuestro rostro. Él es el que quiere ver tu rostro en oración. Él es el que dice, eres hermosa, me deleito en ti. Hazme ver tu rostro. Hazme ver tu rostro para que yo me deleite en ti. Y si eso no te conmueve y no te lleva a orar con fervor, entonces no sabría qué más podría impulsarnos a orar. Por otro lado, a los hermanos que por la gracia de Dios hoy están gozando de una vida de oración deleitosa y constante y fervorosa, yo los animo a que sigan orando con toda perseverancia, con toda súplica, con toda acción de gracias, que sigan reconociendo que no es por ustedes mismos que tienen una vida de oración firme, que sigan intercediendo por sus hermanos y no dejen de darle la gloria y la alabanza a Dios, no sea que se jacten y se endurezcan por su vida de oración. Y finalmente con esto termino. Para los que no están en Cristo, les tengo una noticia. Ustedes también tienen una responsabilidad de orar. Necesitan urgentemente confesarle a Dios su pecado. Necesitan urgentemente una comunión íntima con Él. Si no tienes esa comunión con Él, no tienes miseria, tienes oscuridad, tinieblas, y te encuentras bajo la maldición de Dios. Por eso tienes la responsabilidad y la urgencia de orar. Y algunos dicen, pero ¿cómo me voy a acercar a orar a Dios? Primero tengo que limpiarme, primero tengo que quitarme todo mi pecado y toda mi maldad para que me pueda acercar a Él. Pero si piensas de esa manera, estás equivocado. Jesús no dice, al que se limpia a sí mismo, yo no le echo fuera. Él dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Él te manda a que vengas a Él y le confieses tu pecado, así como estás. Y así como Él estuvo dispuesto a sanar leprosos, ladrones, prostitutas y toda clase de pecadores, Él así está dispuesto a recibirte y perdonarte por completo. Y lo único que tienes que hacer es creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Es poner tu confianza en aquel que murió en una cruz y llevó la ira de Dios en nuestro lugar para darnos vida y perdón. Así que ve a Cristo hoy y no esperes más. Amén, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Poderoso y santo Dios, te suplicamos que escuches nuestra oración, que abras nuestros ojos para que veamos la importancia, la urgencia de obedecer tu llamado, de obedecer tu exhortación a orar. Enséñanos a orar en dependencia de ti, de tu espíritu. Enséñanos a confiar solo en ti. Enséñanos a no apartarnos de ti. Aviva nuestros corazones, no dejes que se endurezcan por nuestros pecados. Guárdanos de caer. Aviva nuestros corazones para que miremos la hermosura de tu
palabra, para que seamos conmovidos y corramos a buscar el rostro de nuestro amado, que podamos deleitarnos en la obra que Cristo hizo, que Él tuvo que soportar la ira en nuestro lugar, que eso nos lleve a temer tu nombre y a gozarnos también en ti, Señor. Bendícenos y guárdanos esta semana que inicia y danos la gracia, fortalece a mis hermanos para que extiendan tu reino, capacítalos, fortalece sus luchas, fortalécelos en sus debilidades, dales denuedo, dales valentía, dales consuelo en sus debilidades, dales lo que necesiten, Señor, para extender tu reino, Señor, y fortalécelos para tu gloria. Te damos gracias y te rogamos que también salves a los que están aquí y no te conocen. En nombre de Jesús, amén.